¿Ya pueden ver mi pantalla? Ya. Ok. Ay, espérenme, ahí no era. Deme un momentito, solo voy a ordenar aquí. Ahora sí. Ok, ¿Ya pueden ver? Ah, sí, sí se mira, pero dice vista del presentador. No sé si Ahí. pones entendido y tal vez se quita. Ay, ¿Ahora la ven? ¿No lo ven? ¿Sí lo ven? ¿Qué ven? se sigue viendo eso de vista del presentador, fíjate. Ok, entonces ahí Ah, voy a poner este. ¿Ahora? sí, se mira bien, gracias. Bueno, entonces, pues buenas tardes a todos y todas. Nuestro grupo está conformado por Yancy Figueroa, por Gaby Castillo y por Fernanda López. Nuestra investigación es acerca del mapeo de la disponibilidad de hábitat potencial para la conservación de aves playeras en Monterrico, Hawái. Entonces, pues ahorita les vamos a presentar nuestro planteamiento del problema. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces, rápidamente, dentro de nuestro contenido, tenemos como primer punto, pues, qué es el hábitat y las perturbaciones que existen dentro de los hábitats. Como segundo punto, pues, qué son las aves playeras, las características que cuentan y su migración. Como punto número 3, el hábitat potencial para estas aves playeras. Y el punto número 4, las amenazas y la importancia de conservación de estas aves. Bueno, entonces, comenzando. Una vez se puede pensar de que la definición de hábitat es como algo muy común y que cualquiera pues lo podría definir, pero realmente cuando nos preguntan ahí es cuando nos ponemos a pensar qué es hábitat. Entonces, para entender desde el inicio este planteamiento del problema, pues vamos a definir qué es un hábitat, ¿verdad? Entonces, pues el hábitat se define como el conjunto de factores ambientales que definen las condiciones de presencia, supervivencia, crecimiento y reproducción de una determinada especie. Por esto, pues los cambios en estos factores influyen en la distribución de las especies y su uso del hábitat. Es decir, que si las condiciones cambian notablemente, pues las especies van a buscar mantenerse en lugares que sean más favorables para su crecimiento y su supervivencia. Entonces, pues estos cambios pueden ser causados por perturbaciones ambientales y antropogénicas, entre las que podemos mencionar la caza, como pueden ver en la imagen número 1, y el comercio ilegal, perdón, el caza y comercio ilegal. La contaminación, el cambio climático, la destrucción del hábitat como resultado de los cambios del uso del suelo, ya sea por cultivos agrícolas, expansión urbana, como la construcción de carreteras, como ustedes pueden ver ahí, y de infraestructura en general, ¿verdad? Entonces, pues estas perturbaciones afectan especialmente a poblaciones altamente vulnerables, como lo son las aves playeras. Sin embargo, pues antes de mencionar el por qué son altamente vulnerables a estos cambios, debemos definir primero qué es una ave playera y qué es lo que la caracteriza. Siguiente, por favor. Entonces, pues las aves playeras son un grupo diverso de aves del orden caradriformes, que se encuentran pues adaptados para vivir cerca del agua usando una variedad de hábitats como humedales y planos lodosos. Se alimentan pues principalmente de moluscos, pequeños crustáceos e insectos y abarcan una variedad de tamaños, formas de pico y longitudes de patas. Eh, Como pueden ver aquí en la imagen, todas las diferentes formas y largos de los picos.
Y esto se debe porque cada especie está adaptada pues de una manera única para acceder a sus alimentos en sus hábitats específicos. Además, pues se caracteriza porque algunas de las especies pertenecientes a este grupo migran grandes distancias entre las áreas reproductivas y sitios para pasar el invierno, desplazándose hasta miles de kilómetros. Entonces, tomando como base el ciclo anual de las aves playeras en Guatemala, pueden ser residentes que se reproducen en el país y son frecuentes a lo largo de todo el año, como el chorlo de collar, que es el Caradrius colaris, que es la primera imagen que ustedes ven ahí, justo ese. Pueden ser migratorias también, es decir, que se reproducen en el norte o sur del continente y migran para pasar el invierno en Guatemala durante los meses de agosto o abril, como el playero patilargo, que es la segunda imagen, justo lo que está indicando Jancy ahí, que es el Calidris himantopus. Y aquí es importante mencionar que en algunas ocasiones unos individuos de algunas especies, perdón, pueden permanecer todos los meses del año en el país, pero no se van a reproducir acá. Y como último tenemos a las transitorias, que son las especies que se pueden observar únicamente durante los periodos de migración de otoño, que sería de agosto a noviembre, y de primavera, que es de marzo a mayo. Aquí, pues Guatemala es una parada dentro de su ruta migratoria, pero no se van a quedar no se quedan en el país durante la época de invernada, solo es como dice su nombre, de una manera transitoria. Como la aguja café se llama esta, que es la limosa esmástica. Pues, sin embargo, los hábitats que usan las aves playeras se han alterado drásticamente en el último ciclo en todo el mundo. Y pues su altamente vulnerabilidad proviene del hecho de que ellos presentan un conjunto de rasgos en su ciclo vital que las hace especialmente vulnerables a las perturbaciones antropogénicas y ambientales. Esto se debe porque estas aves son muy fieles a los sitios que ocupan durante sus ciclos anuales y a menudo pues dependen de unos cuantos sitios de parada, de reproducción e invernada. Muchas de estas aves migratorias de larga distancia dependen de una serie de humedales y hábitats costeros que les ofrecen suficientes posibilidades de alimentarse y reponer fuerzas para sus migraciones. Entonces, como grupo, pues las aves playeras tienden a tener un bajo potencial reproductivo y una mortalidad muy elevada de polluelos y también pérdida de huevos. Aunque pues la supervivencia de los adultos es relativamente alta. Es quizás resultado de ello que el tamaño de las poblaciones de aves playeras pues es relativamente pequeño, lo cual también contribuye y aumenta su vulnerabilidad. Y como mencioné anteriormente, si las condiciones cambian, pues las especies, en este caso las aves playeras, van a intentar buscar mantenerse en lugares que sean más favorables para su supervivencia. Por esto es que las aves playeras utilizan zonas intermareales como hábitat potencial. Bueno, entonces, como decía mi compañera Fernanda, este grupo de aves, las aves playeras en general, son bastante vulnerables, por lo que tienen varios hábitats en donde normalmente o frecuentemente se pueden observar. Ahora, como decía Fer, las aves pueden ser migratorias o transitorias. Estas son las que usan mayormente los hábitats potenciales. Y definiendo hábitat potencial, podemos decir de que es un lugar en donde se reúnen las características idóneas para que una especie se desarrolle, aunque la especie no se encuentre en el hábitat. Como ejemplo, tengo la investigación de Chazot, que habla sobre el hábitat potencial de la danta centroamericana, también conocida como la Tapirus bairdi. Em, Chazot investigó sobre las características de la especie y determinó los factores que ayudarían al análisis para poder determinar un hábitat potencial para esta especie. En este caso, según Zener, en un artículo que publicaron en el 2018, los hábitats potenciales que se encuentran en Guatemala, donde se han observado aves playeras, están las playas arenosas, em, los manglares, las lagunas costeras, los esteros, humedales, salineras, camaroneras y otros
otros hábitats que se encuentran dentro de la costa del Pacífico. En la actualidad, varias especies playeras se encuentran categorizadas en estado de en casi amenaza, debido a lo que mencionaba Fer, que es un grupo de aves bastante vulnerable. Las aves playeras tienen bastante, como les decía, tienen bastantes lugares en donde pueden habitar. Sin embargo, dentro del área que nosotros vamos a estudiar, que es la costa del Pacífico guatemalteco, no se encuentran todos los hábitats en donde ellas están. Entonces, eso delimita un poco el punto de análisis y de referencia que nosotros vamos a tener. Aparte de, como decía Fer, de que las aves suelen estar en ciertos puntos, en ciertos meses por temporadas, entonces la fecha que va a realizar la investigación también afecta a cuántos ejemplares o qué especies vayamos a observar. Y pues siguiendo con la información que les proporcionaron mis compañeras, pues se sabe que los hábitats de las aves playeras pues se han visto alterados por varios factores de la degradación. Y algunos de estos es el aumento del nivel del mar, la acidificación de los océanos, la urbanización, actividades agrícolas y contaminación, y otros cambios ambientales relacionados con el cambio climático. Y estos factores pues crean una presión sobre las poblaciones actuales y continuarán afectando los ecosistemas de las poblaciones de aves playeras que dependen de estos hábitats para la migración, para la vivienda, invernación, alimentación y entre otras actividades. Por lo que la pérdida y deterioro llega a tener un efecto negativo sobre las poblaciones, lo que puede pro- provocar un declive poblacional. Por lo que se presenta la necesidad de la conservación de las aves playeras, ya que estas son vulnerables a las perturbaciones ambientales, como mencionó previamente mi compañera Fernanda. Y entonces dentro del proyecto Estrategias para conservar las aves playeras en el Pacífico de Guatemala, se pretende responder a la necesidad de conservación tanto de hábitats como de especies playeras, con el fin de que se pueda definir las acciones apropiadas en base a la región para contrarrestar las amenazas e impulsar el manejo sostenible de los hábitats, ya que conocer las aves playeras en esta área puede llegar a utilizarse como un lineamiento a la planificación de conservación y para generar información a nivel de costa del Pacífico para definir de una mejor manera las acciones de manejo y las acciones más de las acciones más eficientes de manejo en la zona. Y esto se propone por la falta de información, no solo de las aves playeras, pero de sus hábitats, pues a nivel de la costa del Pacífico centroamericana. Y sin una información pertinente dificulta el planteamiento de proyectos de conservación que permitan mantener o mejorar la salud de estos y disminuir o prevenir las amenazas que degradan la salud de estos hábitats y por consiguiente las poblaciones de las aves playeras que hacen uso de estos por lo que el proyecto puede contribuir a la conservación efectiva de las aves playeras y sus hábitats en el territorio. Siguiente. Gracias. Gracias. ¿Preguntas? Adelante. Cuando estabas hablando, Fer, hola, buenas tardes, primero que nada. Cuando estabas hablando, Fer, tú mencionaste que podían llegar a tener como más cuyos, pero no sé qué es cuyos. O cuyos, no me acuerdo. Cuyos. ¿Qué dije antes de eso? No recuerdo haber mencionado cuyos, pero no sé a qué me estaba haciendo referencia para tal vez no pronuncié bien la palabra. Sí, también me cortó un poco el internet, perdón, pero en la parte donde estabas hablando como de las amenazas que sufrían las aves migratorias, no sé si es puyos o tuyos, o sea, creo que, o puyones, algo así.
Ah, lo de los polluelos. Polluelos, perdón, sí, eso. Sí, dije de que estas aves tienden a tener una elevada mortalidad de polluelos. Ah, ok, brillante, gracias. Sí, perdón si no lo pronuncié bien, si no lo dije muy claro. No, es que se me fue el internet, pero gracias. Adelante, Kiria. Hola, sí. A mí no me queda como que del todo claro cuál es el modelo biológico en que se van a basar para desarrollar el resto de la investigación. No sé si me escuché, Sí, 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 escuchó. sí, escuchaste. Bueno, según lo que yo entiendo del proyecto, nosotros llevamos una línea de investigación que es el mapeo de los hábitats. Entonces, tomamos como punto principal los hábitats que se encuentran dentro de la costa del Pacífico de Guatemala, en donde hay aves playeras. Como yo estaba diciendo, no en todos los lugares en donde pasan las aves playeras están todos los hábitats. Entonces, en eso nos vamos a centrar nosotros, en encontrar los hábitats que se encuentran dentro de la costa del Pacífico y observar qué afluencia de aves playeras están dentro de esos hábitats. No sé si me voy a entender. Entonces, el modelo biológico sería el mapeo de los hábitats Sí, para las cabal. aves playeras. Ajá. Eso es el modelo biológico, el modelo de estudio. Pues yo entiendo que sí, es el modelo de estudio en que nos vamos a basar. Ujú. No sé si alguna de mis compañeros quiere agregar algo más. Tal vez lo tengo un poquito confuso. No, yo considero que es lo mismo que dijo Yancy, pero no sé a qué se refería con su pregunta. Tal vez podemos desarrollarlo un poquito más. ¿Cuál es el modelo de estudio que están usando? Sí, hay varios aspectos aquí en la presentación que yo les di qué es lo que se les iba a evaluar, una contextualización en la ciencia, qué se sabe, qué no sabemos, por qué el modelo de estudio que van a usar es bueno para responder eso que no se sabe, ¿verdad? Y entonces, Kiria pregunta que no le queda claro cuál es el modelo de estudio. Entonces, yo ahí medio veo qué es lo que pretenden, más o menos, pero la verdad no me queda claro. Hasta ahorita, con esta última respuesta, me quedó claro un poco cuál es el fin que pretenden, pero no durante la presentación. Me parece que iniciaron bien dándole cierto orden a la presentación, eso estaba bien, pero cometen un problema que normalmente que es fácilmente visible y que debemos tratar de evitar. De ver, como les comentaba, con la construcción de las introducciones, se va de lo general a lo específico. Igual, y eso es lo que están presentando en la primera parte de su introducción, de su protocolo. Y entonces van de lo general a lo específico. Y en cambio aquí empezaron hablando de hábitat, luego hablaron de aves playeras, y luego volvieron a hablar de hábitat, de definiciones de hábitat, y dieron el ejemplo, ahí medio mencionaron el ejemplo del tapir, de los tapires, y eso es regresar a lo más general de nuevo.
Entonces fueron general, específico, general, y de nuevo volvieron a lo específico. Y entonces eso se hace confuso poder seguir con coherencia la presentación. ¿Cuál es el fin de la presentación? De los puntos. De hecho, acá tenían media hora para presentar y presentaron 12 minutos. Y entonces, yo tengo varias preguntas. No sé si alguien más tiene preguntas antes de que continúe con las preguntas. Que discutamos algunas preguntas. Trata de hacer una discusión. Entonces, miren, esa presentación es esa primera parte. Entonces, esa primera parte de su introducción, de ese contexto, de ese problema en este caso, acá hablan, lo titularon Mapeo de la disponibilidad de hábitat potencial para la conservación de aves playeras. Entonces, bueno, está bien empezar con definir qué es un hábitat. Y entonces, ajá, y empiezan a hablar de qué es hábitat, pero ¿qué variables definen un hábitat? ¿Qué es un hábitat? A ver, ¿lo pueden repetir? Sí, ahorita voy. A lo que me refería como hábitat es que, bueno, tal vez lo que no quedó claro fue que solo mencioné como conjunto de factores que definen las condiciones de presencia, supervivencia, crecimiento y reproducción de una determinada especie. Pero pues dentro de estos conjuntos de factores podemos encontrar así como el clima, el uso del suelo, también las relaciones entre especie y especie, como la disponibilidad de alimento o la disponibilidad de depredadores. Eh, Eso sería, tal vez como no expliqué muy bien qué factores influían en eso, tal vez no quedó muy claro, pero eso es. Ajá, bueno, y a ver, ¿dónde está la evidencia de esos factores, de que el hábitat otorga medios de reproducción a las especies? ¿Cómo se ha medido eso? Bueno, no sé si se refiere como más a las tasas de natalidad, dependiendo de cada Antes especie. de pasar, ajá, pues sí, hablaron de tasas de natalidad y luego mencionaron que hay una alta mortalidad de polluelos. ¿Qué es alta mortalidad de polluelos? ¿Cuánto es alta mortalidad? ¿Con relación a Ah, qué? bueno, eh, el valor específico no lo tengo. La verdad es que en el artículo solo mencionaba como una alta mortalidad y no es como que pueda asegurarle exactamente comparación con qué, pero ¿Y dónde lo yo mencionaba el artículo? ¿Qué artículo y dónde lo mencionaba? ¿Lo mencionaba en sus ahorita le digo, resultados o en la introducción? ahorita le digo, es que no me recuerdo muy bien en qué parte iba, pero ahorita le digo. A ver, regresando entonces, a ver, porque en orden. A ver, entonces, ¿qué es hábitat? Donde hay una serie de factores que definen la presencia, reproducción, crecimiento, alimentación, interacciones bióticas de una especie. ¿Qué serie de factores, como qué factores se definen eso? Yo no sé si fui la única, pero no escuché bien la pregunta. Se cortó casi toda la pregunta. Sí, a mí A también me ver, pasó. hablaron de la definición de hábitat y están repitiendo que hay una serie de factores que definen hábitat, de una serie de factores que definen la presencia, reproducción, crecimiento de los individuos de una especie.
¿Qué factores, ejemplos de esos factores que definen la presencia? A ver, ¿qué factores han encontrado que definen la presencia de una especie en un hábitat? Bueno, no sé si respondo primero la otra pregunta que estaba buscando en el artículo. Vamos a llegar a eso, guarde eso y luego vamos a hablar de eso porque vamos en orden. Ok, entonces los factores, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, no sé, fue lo que mencioné anteriormente de los factores, así como el clima, el uso del suelo. El clima, a ver, el clima, ¿cómo define la presencia del clima? Un ejemplo de eso, ¿dónde está el ejemplo de que el clima define la presencia de los individuos de una especie? Bueno, un ejemplo puntual, así como en base a un artículo, no lo tengo, pero por ejemplo, hay especies que no. Bueno, es que lo voy a decir solo como en base a mis conocimientos generales y tal vez no tengo la fuente directa de eso, Pero pero tuvieron el tiempo para prepararse y eso es lo que hemos estado hablando para estas presentaciones. Y es lo que hicieron con la presentación anteriormente y que también se los dije. Tienen que dar ejemplos y ustedes, varias personas de ustedes lo hicieron puntualmente. Y por eso, de hecho, esa falta de ejemplos es lo que nos está faltando aquí para poder comprender qué es lo que están presentando y entonces contextualizar este trabajo y entender qué se sabe y qué no se sabe. ¿Y a qué escalas se define el hábitat de una especie? ¿En qué escalas han encontrado que se define? ¿Cómo lo definen? ¿Cómo definen el hábitat potencial de una especie? Bueno, de lo que yo entendí de los artículos que leí, era que el hábitat potencial igual se definía dependiendo de factores que, conociendo las características de la especie que habita o que puede habitar, se determina si es un hábitat potencial o no. Ajá, pero ¿cómo se define ese hábitat potencial? ¿Cómo lo definen? Denos un ejemplo de cómo lo definieron. Que es un lugar que tiene las características ideales para que sea un buen hábitat en donde se pueda desarrollar la especie, pero que no es necesario que la especie esté viviendo ahí, por eso es que es un hábitat en potencial, porque es como un hábitat en potencia. No sé si Ajá. me voy a entender. Sí, pero a ver, pero ¿cómo lo definieron? ¿Cómo lo midieron? ¿Cómo un ejemplo de eso? Es el ejemplo que yo di del artículo de Casat. Él explica de que ellos observaron en la especie de la danta centroamericana y dependiendo de cómo ella vivía, determinaron que ciertos lugares podían ser un hábitat potencial para ella. ¿Cómo determinaron eso? ¿Cómo relacionaron eso? Eh, ¿A qué escala lo hicieron? Fue observación de cómo se comportaba la especie dentro de sus hábitats normales. Eso imagino que está citado en el trabajo que me mandaron, ¿verdad? No, no está citado. Ajá, pero tampoco ajá, ¿dónde estaban en la presentación esos datos de cómo definieron el hábitat para el tapir ahí? No están en la presentación porque no Ujú. habían Y como... bueno, a ver, Ujú. ajá, no está en la presentación, pero sigue sin responder cómo es que se midió el hábitat ahí, cómo es que midieron el hábitat potencial.
¿Qué variables usaron para definir ese hábitat potencial en ese trabajo? ¿Qué datos usaron para medir ese hábitat potencial? Dice que realizaron un análisis geoespacial y que usaron diferentes parámetros biológicos. Y mencionan los parámetros biológicos, que Ajá, es ¿cuáles? tamaño de fragmentos de cobertura forestal, lagunas y espejos de agua, humedales de importancia, red hidrológica. ¿Esos son parámetros biológicos Pues o sí, son físicos ambientales? aquí dice parámetros biológicos que favorecen el desarrollo adecuado de la danza mesoamericana en el área de estudio. Y así lo hacen todos los demás trabajos. A ver, ¿cómo el hábitat mencionó presencia de lagunas? ¿Cómo eso es un parámetro biológico? Eso es que no me queda claro. ¿Hay alguna otra forma en que se mida el hábitat potencial? ¿Ustedes leyeron de alguna otra forma en que se mida el hábitat potencial? Pues según lo que yo entendí, varía en cómo se comporta la especie. No es como que hayan unas reglas para decir que todo se mida igual. Pero Ajá. no está ¿Y como... cuál es ese ejemplo? A ver, denos un ejemplo de otra forma que depende de la especie. No tengo otro ejemplo como tal. A ver, es que acá, eso es lo que esperaríamos aquí en una presentación para entender. Primero, acá está bien contextualizarlo, bueno, desde hábitat y cómo se ha definido el hábitat, cómo se ha medido el hábitat en diferentes especies, porque si ustedes están pretendiendo que van a medir el hábitat de estas especies de aves playeras en el Pacífico de Guatemala, bueno, ¿y cómo se ha hecho para, en general, cuáles son los métodos, cómo se mide el hábitat potencial? ¿Cuáles son las diferentes formas? ¿Qué toman en cuenta esas formas de medir el hábitat y qué no están tomando en cuenta? ¿Qué se diferencia? ¿A qué escala se hace? ¿Qué tipo de datos se usan para eso? Esa información es lo que les va a permitir a ustedes luego poder plantear su hipótesis y su metodología. Acá. Luego, ustedes debían, ya habiendo definido el hábitat, cómo se mide, ajá, y de hecho que eso se puede contextualizar de dónde vienen esas definiciones de hábitat, en qué teorías están. Eso es dentro de las teorías de bicho, de hecho. Entonces, bueno, que ya han definido cómo se define el hábitat, entonces pueden hablar acá de, en este caso, pues sí, cómo definir el hábitat para la escala que lo van a hacer en este caso. Las hábitats se pueden definir el uso de hábitat o la existencia de hábitat potencial, se puede definir a nivel de especie para toda su área de distribución, y hay varios métodos para eso. Entre ellos están métodos de presencia-ausencia, por ejemplo, como modelos de regresión lineal generalizados. Pueden ver el trabajo de Jorge Lobo, por ejemplo, para eso, con escarabajos en la península ibérica. Se han definido también a partir de solo datos de presencia, porque generalmente, así como ustedes habrán leído o han visto cuando van a hacer conteos, por ejemplo, de aves, la gente registra qué especies de aves ven, pero no registran qué especies de aves no están. Y esas especies que no están, bueno, pues no las registraron en la lista porque si lo comparamos con otra lista, porque no las vieron o porque no estaban.
Y entonces, bueno, tomando eso en cuenta, se han desarrollado otros métodos que toman solo los datos de presencia. Y por ejemplo, hacen eso con datos de presencia, con diferentes metodologías, generalmente que le llaman distribución de hábitat potencial, con modelado de nicho. Y por ejemplo, hay varias metodologías dentro de eso, y la más popular en los últimos años ha sido usar el algoritmo de máxima entropía. Diminutivo máximo, que se usan los datos de presencia de las especies y se usan los parámetros ambientales de temperaturas promedios, temperaturas de los meses más cálidos, temperaturas de los meses más fríos, precipitaciones promedio, precipitaciones de los meses cálidos, de los meses fríos, de los meses más lluviosos, en fin, un set de 19 variables que van a encontrar como bioclim. Y con eso, por ejemplo, combinando eso, han modelado el nicho de la presencia de dónde están esas especies, se proyecta de eso en el espacio. Esa es una forma. Otra forma, pero eso es una escala de toda la especie, no es una escala regional, una escala local. Como mencionaron, pues sí, no, porque esté en el ambiente no siempre se encuentra, no están las especies presentes. Pero también el ambiente puede no estar, pero eso se mide a una escala de toda la especie. En cambio, bueno, si lo hacen a una escala local, hay otros modelos que se han usado como uso de hábitat o traducidos también como ocupación de hábitat, modelos de ocupación de hábitat. Sabemos que dentro de un área que se distribuye una especie, por ejemplo, si ustedes ven, ustedes que están estudiando aves, una guía de aves, un mapa de distribución de, por ejemplo, de alguna de las especies que estaban mencionando, no es que esté presente en todo esa área que está representada en un mapa a nivel de Centroamérica o a nivel de América para las especies migratorias, sino que dentro de esa área se puede encontrar, pero al hacerlo a una escala más fina, bueno, se han hecho esos análisis de ocupación, modelos de ocupación, y se usan datos de presencia, pero de muestreos repetidos para poder decir presencia y ausencia. Hay varios ejemplos de ello, y de hecho uno de ellos es pueden tenerlo acerca, es una tesis, la tesis de Carlos Gaitán, tesis para obtener el grado de licenciatura en biología, que está disponible ahí en la biblioteca en la página de la biblioteca de la USAC, por ejemplo, por darles un ejemplo puntual. Entonces, son dos alternativas a dos escalas distintas para definir hábitat potencial. Y ustedes, dentro de eso, bueno, un modelo de estudio para definir hábitat potencial son las aves playeras en la costa del Pacífico de Guatemala o es en Hawái. Eso ya no me quedó claro si lo van a hacer en toda la costa del Pacífico o solo en Hawái. Son dos escalas un poco distintas. Entonces, bueno, de eso, ajá, ustedes están hablando de cómo definir el hábitat a cierta escala. Y para eso piensan usar como modelo de estudio las aves playeras en Hawái. Entonces, bueno, ya hablan de las aves playeras, hablan de esa área de estudio o de esa escala. ¿Por qué es importante esa escala? Y aquí luego entraron a hablar de varias cosas de las aves playeras, definir qué es una ave playera. Y hablaron de términos así bastante relativos como que había evidencia de la dependencia de alimentarse para la definición de su hábitat. ¿Qué evidencia es esa? ¿Será que podría repetir? Es que lo escuché, pero se me traba un cacho y no sé si somos todos o soy solo yo. ¿Qué evidencia de dependencia de la alimentación tienen de que las aves playeras dependen de la alimentación para definir su hábitat?
También dijeron que son altamente vulnerables. Altamente vulnerables, ¿qué significa? ¿Relativo a qué? Y altamente vulnerables a qué. Luego hablaron de que la mortalidad es tienen alta mortalidad los polluelos. ¿Qué es alta mortalidad? ¿Cuánto es esa alta mortalidad? ¿Con respecto a qué? Ah, sí, eso era del artículo que estaba buscando, pero honestamente fallé porque el artículo lo menciona en la parte de discusión, pero solamente lo toman como, no, o sea, no son sus resultados. Y cuando intenté entrar al artículo que citan, que es, ahorita le digo, es Power de 1900, no, espera, que no lo encuentro. 1987, no lo puedo abrir y cuando lo busqué en las referencias no lo encontré. Entonces, ese artículo es el que tiene exactamente Y no hay ningún otro artículo que haya medido la mortalidad de polluelos y por qué esto tiene relación con la definición de hábitat. Me imagino que por algo lo mencionaron, porque tiene una relación con el hábitat, la definición de hábitat potencial. Sí, es que me basé en lo que decía solamente como en lo que discutían en este artículo, pero ya no ¿Qué revisé en relación, otros. ¿Qué relación tiene la mortalidad de polluelos de aves playeras con el hábitat potencial? Bueno, es que yo le podría responder con lo que entendí y con lo que comprendí, pero Ajá. no tengo evidencia como tal en los artículos, entonces prefiero no decirlo. A O sea, ver, no, puedo, mínimo, a ver. sí, Sí, la dígalo. relación de los polluelos con un hábitat potencial. Ajá. Bueno, como La ya relación de sé, la mortalidad. bueno, en dado caso, es decir, por ejemplo, como se había mencionado, las especies cuando sus hábitats están perturbados, buscan lugares donde ellos puedan puedan cubrir sus necesidades básicas, es decir, como alimentación, reproducción, más favorables a donde estaban, ¿verdad? Y ahí es donde entran los hábitats potenciales, porque son hábitats que pueden, pueden ser adecuados para las necesidades de estas especies. Entonces, por lo que comprendí es que mientras, obviamente, pues un hábitat potencial va a brindar mejores condiciones para una mejor reproducción y eso quiere decir que la mortalidad de las aves van a estar, bueno, ya no va a estar tan alta. Sin embargo, esto se caracteriza, o sea, las aves playeras están caracterizadas por tener una elevada mortalidad porque ellos, por la presencia de los depredadores, perdón. Entonces, ellos no es como que yo les diga de que tienen un área en específico. Bueno, es que creo que ya me estoy diciendo cosas que no debería, pero mejor me voy a quedar ahí. Entonces, a eso me refería con la relación de la mortalidad con... Y eso solo ocurre cuando, o sea, solo hay mortalidad cuando hay perturbación. No, definitivamente no. Ajá. O sea, y el hábitat se define solo el hábitat potencial cuando hay perturbación. No.
O sea, es que, bueno, no sé Mm, si perturbación se refiere como a en general Es que usted está perturbación. diciendo, usted lo acaba de decir, usted fue, así empezó la oración de a responder. Ah, bueno, sí, es que yo me refería como a la perturbación en general. Creo que ahorita que me preguntó tal vez me confundí, pero perturbación general, sí. O sea, no solamente como antropogénica, sino que de manera general. O sea, es decir, de que no ¿Cómo solamente, sería esa manera general? bueno, creo que más que general sería directa. Es decir, una perturbación directa es destruir sus hábitats para construir diferentes infraestructuras. Y tal vez una manera indirecta, podría decirlo, sería como el cambio climático, que era lo que hablaba del aumento de las mareas. Porque hasta cierto punto, bueno, sé que no solamente está ocasionado por factores antropológicos el cambio climático, sino que es algo que, que no se causa solamente por nosotros, pero quiera que no, nosotros estamos apoyando o bueno, contribuyendo a ese aumento más, a ese aumento del, perdón, a ese, ¿cómo se diría? A que el cambio climático ocurra de una manera más rápida. Ajá. Nada de eso, bueno, ¿y eso cómo se relaciona con la definición de hábitat potencial? Ese es el punto ahí. Si no, solo está de más. ¿Cuánto? Y luego mencionaron, luego de eso de los polluelos, lo siguiente fue decir que la supervivencia de adultos era relativamente alta. ¿Qué significa eso que es relativamente alto y cómo se relaciona con la definición de hábitat potencial para las aves playeras? ¿No? Bueno, mi siguiente pregunta es, hablaron luego de que hay evidencia de uso de hábitat intermareal. ¿Qué evidencia tienen del uso de hábitat intermareal por las playeras? ¿Para qué lo usan? ¿Para reproducirse? Sí, más que todo para reproducirse, como los intermareales son como lodosos, entonces de ahí se alimentan de los invertebrados que viven en el lodo. ¿De ahí se alimentan? Bueno, o ahí ponen huevos y se reproducen, o ahí ocurre el cortejo. Ahí se Ahí, alimentan. Bueno, lo del entonces no lo usan para reproducción. el artículo que de donde se sacó eso habla más que todo de la alimentación de invertebrados, justo en ese hábitat. No, de mi parte no sé si también ocurre la reproducción ahí. Ah, entonces, pero, ajá, estoy preguntando y me dice, sí, o sea, para alimentación. Ah, bueno, y entonces, ¿cómo se mide eso ahí? ¿Por qué es importante? ¿Qué parte de ese hábitat de ustedes, qué es lo que no se ha medido de esos hábitats? ¿Qué parte? Y luego, de hecho, saltaron a lo del tapir y luego regresaron a las aves playeras y mencionaron que hay hábitats en la costa sur que no están. ¿Cuáles son esos hábitats que no están para las aves playeras? ¿Cuál es la tasa de declive poblacional de las aves playeras? Porque también mencionaron que estaban en declive.
¿Me escuchan? ¿No? Sí, sí, le escuchamos, pero realmente no tenemos datos con gráficas y todo. Ujú. Eso es lo que se suponía que tenían que presentar. Y luego hablaron de políticas de manejo, que hay políticas de manejo y que es información y que necesitan información pertinente. Mencionaron esos términos, pero ¿qué es información pertinente? ¿Qué políticas de manejo hay? ¿Cómo eso se relaciona con la definición de hábitats potenciales? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Al finalizar, hablaron de que hay políticas de manejo que definir esos hábitats potenciales sirve para las políticas de manejo y que hace falta información pertinente. Entonces, a mí me quedó la duda de a qué políticas de manejo se refieren específicamente y qué están llamando la información pertinente. Las políticas de manejo se referían a las políticas que están empleando en otros lugares. La mayoría de artículos que nosotros logramos ver, donde estaban como viendo la situación de los hábitos de las aves playeras, eran en Sudamérica. No encontramos mucha información en parte de Centroamérica o Guatemala sobre estas aves. Entonces, pues creemos que es importante tener información por lo mismo, porque la mayoría de información era de Sudamérica y no había mucha información de parte, pues, central. ¿Y cuáles son esas políticas de manejo? Las políticas de manejo es solo, así como puntuales, no las tengo, solo eran como que en algunos artículos las comentaban, que en base a los resultados se podían hacer políticas de manejo con base a los resultados que se iban a hacer las investigaciones, pero así puntuales no se las tengo. Bueno, ¿y manejar qué entonces? La conservación de los hábitats. Ajá. Ese, de hecho, es un problema grave que hay normalmente en muchas personas que dicen trabajar en biología de la conservación, que hablan de políticas de manejo, pero ¿cuáles son esas políticas de manejo? ¿Qué es lo que están manejando? ¿Con qué datos están manejando? ¿Qué están planteando que van a manejar y cómo están midiendo que tiene efectividad o no? Entonces, de ahí, así, esas son las preguntas que yo tenía para ustedes de toda su presentación y de hecho por eso es que también no quedaba claro hasta que medio aclararon que acá su objetivo, no su pregunta, es mapear los hábitats de aves playeras en la costa sur o en Hawái. Ajá. La pregunta a responder, bueno, ¿cuáles hábitats usan las aves playeras en Hawái? Pero ajá, ¿a qué escala se está midiendo eso? ¿Cuál es, qué tipo, qué define a esa escala los hábitats? Eso es lo que esperarían. ¿Cómo se mide eso? ¿Qué conceptos hay atrás de eso? Yo tenía una pregunta justo con eso, que me surgió mientras ya estábamos terminando el reporte, el final, el documento final, y que como era planteamiento del problema lo que teníamos que presentar, no nos adentramos tanto a los métodos que se iban a usar, pero entonces todo tiene que ir incluido en el planteamiento del problema. Bueno, no los que ustedes van a usar, pero ¿cuáles se han usado en general? ¿Cómo se define ese hábitat? Porque de eso, de conocer eso, luego ustedes van a plantear, bueno, para este modelo, para contestar esta pregunta, esta hipótesis,
Este es el que más se adecua. Ok. Bueno, gracias. A ver, yo necesito 5 minutos y seguimos con la siguiente presentación.
Bueno, continuamos con la siguiente presentación. Hola, ¿qué tal? Ahorita mi compañera va a presentar su pantalla. Muy buenas tardes. Nuestro tema de investigación se titula Comparación de diversidad de mamíferos medianos observados en áreas naturales remanentes urbanas neotropicales. Y es una investigación que sería realizada por mí, Fátima Torres, por Nicole Ceseña, Andrea Martínez y Eunice Lemos. Siguiente, por favor. Ahí está. Pues como índice para nuestra presentación, pues primero les estaríamos presentando nuestras palabras claves, les daremos una contextualización de la ciencia, hablaremos sobre asentamientos informales, qué sabemos del fenómeno a estudiar, posteriormente qué no sabemos del tema de estudio, nuestro modelo de investigación, por qué es adecuado este modelo y para concluir con nuestra pregunta de investigación. En esta parte de la presentación, pues están nuestras palabras claves, las cuales nos ayudaron a poder llevar la investigación desde lo más, desde lo general a lo específico. Siguiente, por favor. Para contextualizar un poco, me gustaría hablar acerca y dar una explicación de estas palabras. Como se sabe, la rama de la ciencia que estudia a los seres vivos y la relación que estos tienen con el medio ambiente. Por otro lado, el ecosistema se refiere a los seres vivos y a los elementos no vivos que habitan en una zona determinada y a sus interacciones. En específico, nos vamos a centrar en lo que son los ecosistemas urbanos y como se sabe, estos se caracterizan por la extensión del área urbana, la densidad y el tipo de construcciones y el estado de conservación de las áreas naturales que rodean la ciudad. En relación con la biodiversidad, en las ciudades normalmente los seres humanos seleccionan las especies que introducen, cultivan y mantienen, prácticamente aquellas que toleran. Como parte de esta biodiversidad, también vimos lo que es la mastozoología. Siguiente, por favor. La cual comprende el estudio de los mamíferos terrestres, acuáticos y marinos. Según se reportaron en el 2002 213 tipos diferentes de mamíferos pertenecientes a 12 órdenes, en donde su abundancia y distribución fue determinada por las características geográficas y ecológicas del hábitat. Si hablamos de barrancos, es donde más que todo se va a llevar a cabo nuestra investigación. Estos se definen como profundas quebradas que son causadas por erosiones de corriente de agua a través del tiempo, ya que son espacios naturales de gran importancia por sus recursos hídricos y abundantes de biodiversidad, albergando de esta forma diferentes especies de flora y fauna. Tristemente, y actualmente muchos de ellos han sido urbanizados y vulnerabilizados por el hombre. Siguiente, por favor. En el caso de Guatemala, pues se ha visto un crecimiento urbano exponencial con el pasar de los años, debido a acontecimientos tanto históricos, sociales, políticos e incluso los desastres naturales. Esto pues ha provocado migraciones masivas del campo a la ciudad, contribuyendo a la formación de asentamientos informales. Prácticamente se han asentado en las laderas de los barrancos que rodean la ciudad,
que conforman el 41% total de territorios guatemaltecos. Hoy en día, los barrancos son espacios naturales de gran relevancia ambiental y ricos en biodiversidad, por lo cual debemos de cuidarlos. Siguiente, por favor. Bueno, la biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida. Este concepto incluye varios niveles de la organización biológica. Abarca a la diversidad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado, a su variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales forman parte estas especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. También incluye los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes. En relación con la biodiversidad, en las ciudades los seres humanos seleccionan las especies que introducen, cultivan y mantienen, también aquellas que toleran o excluyen. Y bueno, esto es empezando con la información que se conoce. Siguiente, por favor. Se sabe que Guatemala es reconocida como parte del grupo de países megadiversos del Convenio sobre Diversidad Biológica, CBD, ya que tiene una posición geográfica favorable, al igual que alta biodiversidad y cultura en comparación con otras regiones del mundo. Pero debido al crecimiento urbano exponencial con el pasar de los años, debido a acontecimientos históricos, sociales, políticos, la fauna se ha recluido en áreas remanentes de la ciudad, como los barrancos. Siguiente, por favor. Los cuales están clasificados como bosque húmedo subtropical. Estos son espacios importantes por los ríos que los han formado y por su biodiversidad. Los barrancos tienen una superficie total de 9.583 hectáreas, representando el 41.79% del municipio de Guatemala. Se estima que tienen una cobertura forestal de 54.4 millones de metros cuadrados. Los barrancos tienen distintas especies de árboles, tanto especies nativas como especies introducidas. Este bosque natural es hogar de insectos, arácnidos, reptiles y anfibios como ranas, sapos, serpientes, lagartijas, también de mamíferos como mapaches, acuacines, comadrejas, ardillas y zorros, así también como aves residentes y migratorias. Siguiente, por favor. Hoy en día los barrancos son espacios naturales de gran relevancia ambiental y ricos en biodiversidad, como anteriormente se había mencionado. Distintas organizaciones trabajan en la mejora de recuperación de la biodiversidad en los barrancos y han habilitado parques en los barrancos para el uso responsable de los ciudadanos. Siguiente, por favor. Se han habilitado 7 parques ecológicos dentro del perímetro de la ciudad y 2 fuera del perímetro de la ciudad. Como pueden observar, dentro del perímetro está el Hipódromo del Norte, Parque Ecológico La Asunción, Parque Caminal Juyú, Avenida de las Américas, Jungla Urbana, Parque Ecológico Cayalá, Parque Canajuyú de zona 16 y los 2 otros parques ecológicos que están fuera de la ciudad, que es el Parque Ecológico del Tular y el Green Rush. Bueno, y a todo esto, ¿qué no sabemos del fenómeno de estudio? Como aquí les coloqué, pues no hay estudios en los cuales se realizan comparaciones en la riqueza de especies entre ecosistemas urbanos neotropicales de la ciudad. Y yo aquí les coloqué unas imágenes en donde se puede observar cómo utilizan los barrancos como parques ecológicos y cómo es que se ve un barranco que no ha sido perturbado. Y al no haber una investigación acerca de esto, pues no sabemos si realmente hay una comparación en la riqueza de especies. Y como pensamientos de biólogos, pues diríamos que sí hay una comparación, pero nosotros, por lo tanto, queremos realizar ese estudio. Además de que esto puede abrir campo para que se pueda realizar este mismo estudio en otras especies. Nosotros nos estaríamos concentrando únicamente en mamíferos medianos.
Siguiente, por favor. Hay una investigación que se publicó en el 2016 en la revista de Ciencia, Tecnología y Salud que habla acerca del índice de la diversidad biológica urbana en la ciudad de la antigua Guatemala. Este trabajo se podría decir que es como muy parecido a lo que nosotros queremos realizar, pero aquí no hay ninguna comparación, y además que solo se trabajó en Antigua Guatemala, y nosotros queremos saber más sobre el área metropolitana, que abarca más territorio, como bien sabemos. Siguiente. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Lo siento, es que mi internet está fallando un poco. Sí. Ok, perfecto, gracias. Ok, siguiendo un poco con qué no sabemos del fenómeno de estudio en la ciudad de Guatemala, aquí tenemos información de las amenazas directas e indirectas que hay en barrancos y en la biodiversidad, que influyen e impactan en estas dos, y algunas de estas, las más importantes, es la sobreexplotación de recursos, la contaminación, la degradación ambiental y la invasión por especies introducidas. Sin embargo, estos factores y amenazas son conocidas y fueron reportadas para todo el territorio nacional, no solo para la ciudad de Guatemala y mucho menos para los barrancos y la biodiversidad que estos tienen. Por lo que nuestro modelo de estudio incluye un modelo comparativo de la presencia de mamíferos medianos, este sería nuestro enfoque, entre dos barrancos, uno poco perturbado y uno con infraestructura de parques ecológicos, por método exploratorio y de muestreo, por la ocupación de estos mamíferos medianos en estos espacios. Y la muestra sería, como ya lo dije, los mamíferos medianos en un perímetro específico que está pendiente del tamaño de los barrancos que se escojan para el estudio, que incluirían un barranco poco perturbado y uno con infraestructura. Pero, ¿por qué es adecuado este modelo para el estudio? Dado que los barrancos son espacios naturales de gran importancia por sus recursos y que actualmente muchos de ellos han sido urbanizados y vulnerabilizados por distintos factores, y que de esta manera también se ve afectada la biodiversidad, lo siento, en estos espacios hemos planteado y enfocarnos en los mamíferos medianos que pueden sufrir directa o indirectamente por amenazas, como las presentadas con anterioridad, y por lo que presentamos estos 4 puntos de por qué es adecuado, que incluyen: 1, este modelo permite observar el impacto de la urbanización de los barrancos o de la ciudad en general en la biodiversidad. 2, contrastar la diferencia de biodiversidad entre un área poco perturbada y con infraestructura. 3, identificar el nivel de vulnerabilización en la que se encuentran los barrancos y cómo es su impacto en la biodiversidad que estos tienen. Y 4, permite identificar las causas de la pérdida, degradación y fragmentación de la biodiversidad en los barrancos. Por lo que nuestra pregunta de investigación es la siguiente: ¿cuál es el impacto de la construcción de parques ecológicos en la riqueza de mamíferos medianos en un área natural remanente urbano neotropical, que serían los barrancos de la ciudad de Guatemala? Y esa sería toda nuestra presentación. Voy a dejar de compartir por si el internet me sigue fallando. No sé si tengan alguna duda o comentario. Gracias. Si quieran, dinos.
Ay, primero, qué bonita su investigación. Y segundo, al principio, pues estaba trabajando un poquito, no sé si era solo a mí o a todos, pero yo tenía duda con lo del término de mamíferos medianos, porque mencionaron así como tacuacines, mapaches y todo, pero y ardillas. Yo quería saber si ardillas también era como de mamíferos medianos o cómo sabe uno, digamos, los roedores. eh, Son mamíferos pequeños, más que todo el término de cuáles son los medianos que quisieran ver ustedes y cuáles ya no contarían. Sí, primero quiero comentar que los animales que mencioné son los animales que se han visto, o bueno, se tiene conocimiento que hay en los barrancos. Sin embargo, los que vamos a estudiar son los mamíferos medianos, como habíamos mencionado. ¿Y cómo vamos a saber cuáles son esos? Pues los mamíferos medianos que vamos a estudiar van a ser los mamíferos que, s- que primero no vuelen, por lo que no vamos a estudiar murciélagos. También que estén con un peso generalmente superior a a un kilogramo, para así que sea de talla mediana y superior a los 20 kilogramos para que no sea pues de talla pequeña. Ya me quedó mucho más claro. Gracias. ¿Podría repetir esas medidas que dijo de último? Lo de los 20 kilogramos, sí, ajá, imperial, me imaginé. Ajá. Sí, perdón, perdón. Es con un peso generalmente superior a un kilogramo para los de talla mediana y superior a los 20 kilogramos para los de talla grande. Entonces, el de talla mediana es el que usaríamos nosotros, por lo que es superior a un kilogramo, pero menor a 20 Sería, kilogramos. ya. Gracias. ¿Otras preguntas? Solo gracias, Kiara, por decir que está viendo nuestra investigación. Adelante, Kiria. Quisiera saber qué fue lo que las motivó a elegir este tema para su investigación. Quizá me gustaría hablar respecto a eso. Hablando desde mi punto personal, recuerdo yo que hubo una actividad en la facultad que se realizó en el barranco del colegio de, ¿cómo era que se llamaba? Que está ahí antes del SEGMA. La cosa es de que tienen un María. barranco, ajá, el Monte María. Entonces ellos tienen ahí un barranco y todo este momento anduvieron hablando de que los barrancos de verdad eran de gran importancia porque sirven como refugio para las especies, ¿verdad? Entonces, me gustó mucho ese tema, se lo comenté a mis amigas y sí caímos en cuenta de que no había una comparación y realmente si estos parques que se están construyendo están afectando a estos como refugios para la vida silvestre, ¿verdad? Entonces creo yo que de ahí surgió todo. Sí, además de ello, yo quisiera agregar que justo mi hermana vive cerca a un par de metros de una parte del barranco de la finca del Zapote y afuera de su casa, justamente por las noches, se ve como ciertos mamíferos llegan a buscar comida, cómo tienen interacciones con los animales domésticos, si es que pues estas personas tienen animales domésticos y pues justo nos pusimos a pensar en cómo sería la diversidad que estos tienen en los barrancos, si tienen mucha presencia o si no hay y pues qué factores les pueden afectar. Gracias. Entonces se podría decir de que se basaron como en evidencia empírica, por así decirlo, para
comenzar a indagar más en antecedentes de investigaciones que fueran parecidas, ¿verdad? Así es, justamente. Gracias. Dinos, Julián. ¿Saben específicamente cómo en qué barranco lo harían y si lo han, o sea, si lo también harían en reservas privadas? Porque por lo que yo sé, Greenwich también es como privado, ¿no? No hemos fijado como más o menos en qué tipo de barranco, pero estábamos viendo que, por ejemplo, el barranco que tiene el Parque Ecológico La Asunción es abierto al público, entonces no es así como una reserva. Y entonces ahí ya hay infraestructura, hay canchas, hay lugares para hacer tu churrasco y además le llaman pet friendly, en donde puedes llevar a tus mascotas, ¿verdad? Entonces sí vimos de que sinceramente, para todos los ciudadanos guatemaltecos les parece bastante chilero, pero a nosotros sí nos vio como una problemática. Y en barrancos donde no presentan infraestructuras como tales, como son en los parques ecológicos, pensamos justo en la finca El Zapote, donde está la hermana de Nicole, porque está cerca y tendríamos su casa y siento yo que por seguridad también un lugar como más conocido, pero todavía está por fijarse qué barranco sería. Ok, gracias. Sí, el sitio actualmente no es lo más importante ahorita en este momento. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? ¿No? Bueno, yo tengo algunas observaciones. Muchas gracias por la presentación. Me parece que, han expresado bastante claro, muy claramente, cuál es la pregunta que desean contestar. Eso queda bastante claro, cuál es el impacto que existe en la creación de infraestructuras en la biodiversidad. Y para eso, han elegido medirlo, cómo impacta eso en mamíferos medianos. Yo tenía la misma duda de qué estaban definiendo como un mamífero mediano. Gracias por haberlo aclarado. Ahora, me pareció bastante acertada la parte de ese inicio donde vinieron y pusieron la agenda que iban a tener de su presentación. Ahora, un consejo. No es necesario en una presentación que van a tener cada vez menos tiempo, o no es recomendable, en este caso, dar un glosario de términos, sino que en el momento que hay un término nuevo que es importante que la audiencia entienda y que probablemente la audiencia no va a estar relacionada con él, entonces en ese momento que lo vamos a usar la primera vez, definirlo. Y eso es lo que se suele hacer, está bien, pero no hacer un glosario de términos al principio, porque de hecho ustedes comenzaron dando un glosario de términos que luego se olvidan durante la presentación, porque la distancia entre cuando mencionaron y definieron ese término y cuando lo usaron van 5 diapositivas, 6 diapositivas distintas ya. Entonces, ya aunque ustedes lo están definiendo ahí dando la información, a veces no cumple ese objetivo de dejar claro ese tema. Ahora,
Me pareció interesante esta diapositiva donde tenían varios ejemplos de efectos que tienen las áreas urbanas sobre la diversidad, con unas flechas. ¿La podrían volver a compartir, por favor? Sí, claro, permítame un momento, ahorita voy. Ajá, esa, gracias. Ajá. Si quieres la puedes dejar de compartir, pues quería tenerla de nuevo en la mente por el internet. Ya la copié, la puedo ver. Pues esta es una diapositiva que me parece bastante acertada en cuanto al orden, aunque las flechas no lo reflejan tanto, pero reflejan, tienen esos diferentes términos que ustedes usaron durante su presentación para ordenarlo. Empezaron hablando de biodiversidad como lo más general, ajá, y luego lo llevaron a la biodiversidad de los barrancos. Sin embargo, ajá, aquí faltó información precisa. Por ejemplo, que de hecho esto podría haber sido el orden de toda su presentación, tanto de lo que saben como lo que no saben. Entonces, acá hay amenazas a la biodiversidad de la contaminación, por contaminación. Entonces, ¿qué amenazas, qué evidencia de amenazas por contaminación en los ambientes urbanos hay a la biodiversidad? Pues yo diría, y no sé si algunas de mis compañeras también quisiera complementar lo que voy a decir, pero que los barrancos son utilizados como vertederos de basura clandestinos y sí puede hacer un efecto negativo para la diversidad de las especies. Ajá. La basura, ajá, tiene, los vertederos ajá, de basura tienen un efecto en la biodiversidad. ¿Tiene ejemplos de cuáles son esos efectos de la basura sobre la biodiversidad? No, sinceramente no. Ajá, entonces, eso es lo que esperaríamos ver aquí, esos ejemplos, y pueden ser positivos y negativos, de hecho, eso lo han medido, efectos, ajá, sí, la basura tiene un efecto sobre la diversidad. Para unas especies es positivo, para unas especies es alimento, para otras especies es negativo, y se reduce, ajá, pero, y ejemplo de eso son, bueno, esas especies consideradas pestes, como ratas, ratones, en las ciudades son mucho más abundantes que en las zonas donde no hay contaminación de basura. Pero no es la única, ajá, hay otros efectos. Ajá, degradación ambiental. ¿Qué es la degradación ambiental? ¿Y cómo es que está afectando a la biodiversidad? Sí, en cuanto a eso, la información que sacamos también para la presentación y para el documento que le enviamos presentaba que una de las más comunes era pues la deforestación y que entre 1992 y 1998 bosques nativos fueron reducidos en un 4.7%, que serían aproximadamente 5.100 kilómetros cuadrados. Eso para un área general de bosques latifoliados, y así presentaban otros ejemplos para otro tipo de bosques en todo el territorio de Guatemala. Ajá. ¿Y cómo esa degradación, esa pérdida forestal está relacionada con cómo ha afectado a la biodiversidad en general o a la biodiversidad de mamíferos medianos? En específico para mamíferos medianos,
en este estudio del 2002 no hay, sino que lo dice en general para la fragmentación de los hábitats. Con la deforestación se pierden los espacios en los que viven aves, en los que pueden llegar aves migratorias, las aves que normalmente están en esos bosques. También en cuanto a las ardillas y otros mamíferos que pueden hacer sus espacios y casas en estos bosques. Entonces, sí es mucho el impacto de la degradación. ¿Cuánto es ese impacto? ¿Cuánto es esa pérdida de... ¿Cuál es esa relación? Eso es lo que se trataría de buscar. No. O sea, ¿nunca se ha medido? Se ha medido, pero este estudio lo tira solo para el 2002 y la otra investigación que presentamos en la ciudad de la antigua Guatemala, que es como la más actual. ¿Y cuál es esa relación que encontraron ellos? A ver, ¿de cuánto es esa relación? ¿Y entre qué variables? ¿Qué variable usaron como medición de la biodiversidad y qué variable usaron como degradación del ambiente? Cualquiera de esos dos estudios, o otro. El estudio hecho en la ciudad de Guatemala dice que midió la biodiversidad urbana con un desempeño alto, los servicios ecosistémicos con un desempeño bajo y la gobernanza y manejo de la diversidad biológica con un desempeño medio. Midió, en eso concluyen, pero ¿cómo midieron la biodiversidad? ¿Qué midieron de la biodiversidad? A ver, tiene que haber, si lo midieron, hay una relación, por ejemplo, si hubieran medido el número de especies y degradación ambiental, en alguna forma hay que medir la degradación ambiental. Aumento del área impermeable, disminución de bosques, empeoramiento de la calidad del aire, aumento de la concentración de CO2, aumento del porcentaje de basura, por ejemplo. Y entonces se hacen una relación de eso, encuentran que hay una pérdida de 5 especies por cada kilogramo más de basura, por cada tanto porcentaje más de emisión de gases de carbono. Ese tipo de datos es los que les sirvan a ustedes para relacionar que no sea solo un discurso de políticos, decir que la degradación ambiental afecta a la biodiversidad. Ustedes, a ver, también mencionaron durante su presentación al inicio que hay evidencia de que ha ocurrido selección de especies en las ciudades. ¿Cuál es esa evidencia? ¿Pueden darnos ejemplos de esa evidencia? Disculpe, ¿podría repetir? Yo no lo escuché, creo que se me cortó. Ustedes mencionaron que hay evidencia de que ha ocurrido selección en los ambientes humanos de las especies. ¿Qué ejemplos de selección tienen de especies en las ciudades? Yo podría decir que quizá uno de los ejemplos es, digamos, especies introducidas de plantas, como por ejemplo se podía observar en la fotografía de los parques que están en los barrancos donde ya se ven jardineras y ahí seleccionan las plantas que se vean nada más bonitas ornamentalmente. Ahí podría ser una selección de especies que uno pueden hacer, ¿verdad? O hacen. Ajá, ese es ajá, ¿y cuántas especies hay seleccionadas ahí?
No sé, la verdad. Eso es lo que estaría respaldando esa afirmación, que muestren cuántas especies hay, aumento de especies introducidas, el número de especies en áreas urbanas con respecto a áreas no urbanas o áreas no pobladas. ¿Cuál es esa evidencia? Si no, solo es una afirmación sin sustento. Luego dijeron que hay evidencia que la fauna se ha reducido en los barrancos. ¿Qué evidencia tienen de esa reducción? ¿Se ha reducido el número de individuos? ¿Se ha reducido el número de especies? ¿Cuánto? La pregunta, perdón, era ¿cuántas especies invasoras se han encontrado? Es que mi internet está algo Esa lento fue la y me llega anterior. Sí, tarde esa fue la... la anterior. Ahorita, luego ustedes hablaron de que la fauna se ha reducido en los barrancos. ¿Cuánto se ha reducido? ¿Qué evidencia hay de esa reducción? Ay, disculpe, yo no tengo ese dato a la mano, pero seguramente está bueno, seguramente sí lo citamos en el trabajo escrito y no le podría responder ahorita la pregunta. Ajá. Bueno, pero eso que citaron en el trabajo escrito es lo que deberían haber puesto también aquí en la presentación, es evidencia. O evidencia de que los barrancos son hogar o permanentes y son hogar de fauna en ambientes urbanos. Luego me gustaría preguntarles, mencionaron mucho esto de que hay solo un trabajo en la antigua Guatemala y una justificación de que no se sabe es que no se ha hecho en la ciudad de Guatemala. ¿Por qué esperarían que fuera distinto en la ciudad de Guatemala que en la antigua Guatemala? Creo Por que la cantidad de urbanización, el área es más de la ciudad. Disculpe, se le cortó, no escuché completa su respuesta. Disculpe, Andrea está teniendo problemas de internet. Creo que lo que dijo fue de que se esperaría que en la ciudad de Guatemala hubiera un mayor nivel de urbanización que en la ciudad de la antigua Guatemala. Ajá. Y bueno, ¿qué es urbanización? ¿Y qué evidencia hay que el mayor nivel de urbanización significa diferente respuesta de la biodiversidad? La urbanización es de
movimiento, permítame, ahorita. Es el movimiento o el traslado de personas al área urbana, la extensión y el crecimiento del área urbana, la densidad y el tipo de construcciones que estas presentan. Y, Eso es urbanización. Sí. O sea, la urbanización está definida solo por la densidad de personas en un área. También de las construcciones que hay en esas áreas. Y las áreas remanentes urbanas que estas también tienen. Ajá, ¿y qué evidencia hay de que un incremento de urbanización, así como, por ejemplo, medido con número de construcciones, dado que es una de las cosas que lo está definiendo, tiene un efecto en la biodiversidad? Yo diría que por lo antes mencionado, fragmentación de hábitat. Fragmentación de hábitat y urbanización no necesariamente son los mismos, son dos cosas un poco distintas. Diría que el impacto de la urbanización es que el crecimiento de esta urbanización es los asentamientos informales que se dan en la ciudad de Guatemala y que estos asentamientos se dan en estas áreas de los barrancos. Entonces, esto implica que va a haber más contaminación, más degradación del espacio natural para la biodiversidad. A ver, momento. Nicole, estoy preguntando cuál es la evidencia de que ese mayor grado de urbanización tiene un efecto en la biodiversidad. Se hizo un estudio de donde una licenciada española que hizo el estudio aquí en Guatemala, que hablaba sobre los barrios y barrancos y cómo esto estaba afectando a la biodiversidad. En sí el estudio se llama Barrio Barranco. Y ahí entonces, pero en este caso ella está proponiendo cómo hacer que los barrios y los barrancos se unan para evitar esta disminución. ¿Qué disminución? Menciona que bueno, aquí que la población ha aumentado un 6%, por lo cual la disminución se ha visto afectada en 44% de la... La población se ha visto afectada un 44%. Ajá, y eso No, tiene... al revés. Al aumentar cada 6% de la población, hay una disminución del 44% de la biodiversidad. Ajá. Bueno, eso, por ejemplo, muestra de esos datos que esos datos en la presentación estaban faltando ahí. Y eso es una tendencia normal
o es solo exclusiva de la ciudad de Guatemala? ¿Es una tendencia extraordinaria de la ciudad de Guatemala o...? El estudio se hizo aquí en Guatemala, y los Por datos eso, se han pero no, sacado no de sé aquí. cómo... Ajá, sí, ese se sacó, ajá, eso lo midieron aquí y eso no lo pusieron en ningún contexto. Bueno, gracias. A ver, en general, se dan cuenta, las presentaciones que habían hecho anteriormente de escribir, estoy señalándoles lo mismo que les había dicho durante sus presentaciones de hipótesis, modelos y o teorías en biología. Y de hecho lo que están presentando es prácticamente lo mismo, solo que dentro de la pregunta que a ustedes les interesa responder. Es lo que deberían haber presentado ahorita con datos, evidencia que sustente eso. Y esa evidencia está faltando en sus presentaciones. Han ido mejorando de darle orden, pero tienen que poner evidencia, los datos, esos resultados que muestran eso. Sí, en una presentación tal vez no van a poder poner 5 ejemplos, pero pueden poner un ejemplo, un ejemplo claro de esa evidencia. Y si se recuerdan, espero que la hayan visto por pura curiosidad al menos, les había dado unos enlaces de 2 presentaciones, además, más de lo que hemos discutido, una de la doctora Juliana sobre la discriminación de la mujer en las ciencias, y les había dicho que es una presentación muy interesante, no solo por el tema, sino que además porque está haciendo una presentación con datos de cómo se da la discriminación de la mujer en la ciencia. Y exactamente así es como igual ustedes necesitan datos, ponerle datos a estas aseveraciones que están haciendo. También les había compartido el enlace de una presentación de la doctora Lucia Lohmann, que es con vegetación, es una de las científicas más increíbles que he escuchado en los últimos tiempos, que tiene presentaciones geniales y que van a ver ese uso, es sustentar las aseveraciones con datos, con ejemplos. Y eso es lo que buscamos emular en las ciencias. Además de ese orden, sino lo que estamos presentando, que sí es una presentación que no se distingue entonces de lo que se escribiría para un artículo de la prensa libre, del periódico, o lo que vivimos normalmente en una época de elecciones donde son aseveraciones sin sustento. Les recomiendo a este último grupo, por ejemplo, y les voy a compartir un par de lecturas sobre estudios urbanos de biodiversidad urbana. Hay muchos estudios de diversidad urbana realmente. Hay libros incluso. Pero les voy a compartir un par de ejemplos. Y de hecho, esto que están ustedes planteando, tienen una pregunta clara. Eso es muy aplaudible. Ajá, el otro grupo también tiene una pregunta bastante clara sobre el hábitat potencial. Solo que tienen que definir, que no me quedó claro a mí, fue si su definición de hábitat potencial es la costa sur o es Hawái, porque son 2 escalas espaciales distintas. Sí, Yancy. Sí, de hecho, como estábamos comentando eso nosotras, de que nos basamos bastante en el archivo que usted nos subió y justamente ahí decía de que, no me recuerdo exactamente lo que decía, pero hablaba de que teníamos que tener un poquito más de amplio
el lugar de estudio en el planteamiento del programa. Que dijéramos la playa o algo así, no, la verdad es que no me recuerdo bien cómo decía, pero decía así como que la playa en vez de la reserva de Monterrico, Hawái. Entonces nosotros por eso hablamos de la costa del Pacífico de Guatemala, pero realmente la línea de investigación está ubicada en Monterrico, Hawái. Entonces creo que ahí también hubo confusión de nuestra parte porque no sabíamos exactamente qué mencionar nosotros, a pesar que la línea sí estaba bien definida, que es en Monterrico, Hawái. Ajá. Está bien, ajá, si es, sí, una playa o exacto, pero porque eso implica distintas escalas de cómo se estudia esto, qué van a hacer, qué ejemplos hay, ajá, puede ser que a los trabajos se han concentrado en una escala grande y no en una escala detallada. Eso, por favor, tómenlo en cuenta porque ustedes en 2 semanas van a presentar sus hipótesis y predicciones, pero también van a presentar toda esta parte que han presentado corrigiéndolo, y todo eso va a ser sumándole la hipótesis y la predicción en el mismo tiempo. Para irlo construyendo de una mejor manera, ¿verdad? Entonces, yo ya no tengo más preguntas, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, comentario. Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta o comentario, entonces tengan una feliz tarde. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Ay, Fer levantó la mano. Adelante, Fernando. Sí, gracias. Solo quería saber